Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Retiro. En este episodio de hoy no venimos a hablar de suerte, venimos a hablar de transformación, porque el trading y la vida, los resultados consistentes no son un golpe de azar, son el reflejo de en quién te conviertes mientras haces el trabajo. Hoy tengo el honor de que me acompañe una trader con 8 años de experiencia, quien se ha dedicado al trading al 100% desde el 2022 y hace 2 años es mentora de traders. Pues fue muy lindo, previo a grabar el episodio tuvimos una conversación y me compartió un poquito de su camino, de cómo ese camino a convertirse en mentora de traders pues había empezado enseñando amigos y pues hoy es el testimonio de que cuando cuidamos nuestra mente, nuestro tiempo y sobre todo nuestro corazón, pues simplemente el gráfico lo refleja. Así que este es el spoiler del episodio. Como invitada de hoy no vamos a hablar de ansiedad, de procrastinación, de sueños que cambian, de vocación y bueno, pues de algo que pocos dicen, que cuando ella me lo dijo me quedó resonando muchísimo, así que me tomo sus palabras y es que el trading puede ser la forma más difícil de hacer dinero fácil. Así que bueno, pues quédate hoy, quédate en este episodio porque este es el spoiler y en sus palabras, hoy no venimos a hacer show, hoy venimos a mostrarte un espejo real del trading. Así que Angie, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este espacio, que nos pudieras compartir un poquito de ti para que vayamos entrando en conversación. Ay, gracias, Sandra, muchísimas gracias por este espacio. Como lo mencionas, tuvimos una conversación previa hace unos días y fue un gusto y un placer conocerte, saber que tantas personas se han interesado por esta industria, pero en diferentes áreas. Es muy motivante, es muy bonito porque la mayoría cree que es, ok, nada más vamos a ser los mejores leyendo el gráfico, interpretando, sabiendo dónde comprar, dónde vender, pero esta industria, esta profesión es tan amplia que tiene tantas aristas y una de ellas la parte de mentalidad, de coaching, donde trabajamos al ser, que considero la parte más importante y es en lo que me he enfocado en trabajar con mis alumnos en los últimos 2 años, que como lo mencionabas, llevo siendo mentora y formando a traders. Y en esos 3 años que llevo dedicándome simplemente a esta industria, ha sido un camino súper transformador. Yo venía de un mundo corporativo, profesional en finanzas, trabajaba en ventas, tengo 32 años, entonces ya tenía varios tiempitos trabajando y es un cambio completamente de mentalidad, de prioridades, de la vida, completamente la rutina se transforma cuando toma la decisión de pasar de un vehículo de trabajo tradicional al emprendimiento y además en esta profesión, porque no es cualquier emprendimiento. Entonces, ha sido un camino muy, muy lindo donde nos hemos transformado, donde hemos crecido muchísimo y que se ha construido muchísimo, se ha construido mucho más allá del beneficio económico, lo que he podido ganar, del capital que he podido gestionar, de los retiros.
ya no sé cuántos trades he ejecutado, ya no sé cuántas veces he explicado qué es un MS, qué es un BIS, un BOS, la estructura, etcétera. Ya no sé cuántas veces he presionado ese botón para compra-venta. Y al final del día, todos los días se aprende algo, siempre se crece, siempre se puede ser mejor. Entonces aquí estamos y es un placer estar aquí esta tarde. Gracias Angie por este tiempo. Y wow, pues sí, quería que pudiéramos aprovechar esa transformación, ese crecimiento, ese trabajo que has hecho pues, para poder compartirlo con nuestra comunidad de traders. Así que bueno, pues si me permites, te he preparado algunas preguntas. Hay algo, bueno, me dijiste muchas cosas en nuestra conversación previa que yo dije, wow, quiero que podamos traer esto, este ángulo, esta mentalidad, esta forma que tú tienes de ver el trading pues, para compartirlos y poderles agregar valor. Me dijiste algo de que el 98% de esos resultados consistentes vienen de transformarse a uno mismo. Y quería que nos pudieras compartir un poquito de eso, cómo viviste esto, porque me gustó mucho cuando me lo compartiste desde tu propia experiencia, de cómo habías vivido eso tú primero en tu propia experiencia y cómo eso se había reflejado en el gráfico. Ok. Cuando yo me refiero a que ese resultado viene de transformarnos a nosotros mismos, de lo que me ha enseñado el gráfico y lo que me sigue enseñando cada vez que me siento frente a la computadora y voy a analizar y voy a gestionar y voy a ejecutar, fue como aprender a verme con un espejo muy profundo, porque frente al gráfico, en ese momento de individualidad, de autonomía, de soledad, donde, ok, tienes un plan, tienes una estructura, te enseñaron vocabulario, conocimiento técnico y tienes un plan para ejecutar, pero aunque vos y yo ejecutemos la misma estrategia, nuestros resultados no se van a ver siempre igual. Y ese es el componente, el intermediario, que es el humano que está entre el gráfico y el tecnicismo, para poder entonces ejecutarlo de la mejor manera y que esto venga a tener un resultado positivo. Entonces, ¿por qué cuando una persona viene y tiene una estrategia y la enseña, por qué no todas las personas tienen el mismo resultado? Porque aún yo tradeando en vivo frente a 30 personas todos los días, no todos tienen el mismo resultado que yo tengo. Y es porque no todos somos la misma persona. Y entonces ahí es donde se viene a meter el ser, lo personal en esa ejecución, donde voy a ejecutar y cierro el trade antes, o no entro porque me dio miedo, o modifico el riesgo, o corro el stop loss, o hago algo distinto a lo que se supone que tiene que hacer que tengo que hacer en el plan, y eso ya modifica todo el resultado que viene después. Lo que los traders omiten es que esos comportamientos, esas prácticas no vienen porque sí, no son casualidad, no es casualidad que yo no entre por miedo o entre más bien de más por FOMO, no es casualidad que yo cambie la gestión de riesgo cuando voy en pérdida o cuando voy en profit también, porque les da miedo perder el profit que han ido ganando y hay distintos detonantes y estos vienen de manera individual para cada quien y van a depender muchísimo de las creencias, del contexto, de los miedos, de los temores, de los traumas que tenga cada persona. Entonces, cuando yo digo que viene y tiene que ver con el ser y con la persona, es porque cada quien se va a encontrar un demonio distinto. Cada quien se va a encontrar un monstruo distinto al abrir esa puerta y es el suyo propio con el que va a tener que sentarse y decir, ok, estoy gestionando por miedo, estoy gestionando por avaricia, estoy gestionando a base de cualquier otra cosa que no sea por una probabilidad estadística que al final del día es por lo único que deberíamos de ejecutar en base a una ventaja estadística que me la da un sistema probado y comprobado en el tiempo y que yo pueda repetir todas las veces de la misma forma para que pueda ser algo que yo pueda cuantificar. De otra forma, me estoy sentando y me estoy enfrentando es a mis monstruos, a mis propios demonios que creo tal vez esta profesión nos permite verlos como más claramente
que otro tipo de interacciones u otro tipo de prácticas, porque toca fibras muy sensibles. Como trabajamos con dinero, entonces se vuelve algo muy personal. Y como nadie está a la par tuya, como decía al principio, existe esa autonomía en la ejecución, entonces eres tú con tú, peleando todos los días, haciendo lo mejor y dominando tu mente, dominando, y creo que esa parte, el dominio propio, el generar ese dominio propio, creo que es como de las características más importantes y lamentablemente de las más escasas en los seres humanos en general, porque no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan, y creo que hay algunas personas que tienen la bendición de que en sus casas, en sus formaciones académicas, incluso si tuvieron como esa dirección donde te enseñan a ser disciplinado, donde te enseñan a ser constante, donde te enseñan a tener carácter y dominio propio, pero en un alto porcentaje no, en un alto porcentaje has vivido haciendo berrinche, en un alto porcentaje has estado peleando constantemente, quejándote de todo, has estado en esa vibración poco negativa respecto a la vida, y trading no te lo va a permitir. Trading te va a enseñar a hacerte responsable de tus actos y a hacerte responsable de tus decisiones. En otros ámbitos quizá puedes hacer berrinche y patalear y tal vez tengas resultado. El gráfico no. Al gráfico no le importa tu berrinche, al gráfico no le importa eh, tu llanto, al gráfico no le importa qué tan mal tú te sientas o qué tan basura te puedas sentir. Al gráfico le importa es tu disciplina, tu compromiso, tu capacidad de controlarte y gestionarte. Entonces creo que ahí eh, fue donde, o fue lo que yo entendí, lo que me hizo clic, y cuando la gente pregunta como, ¿cuál fue el gran clic que te hizo para la rentabilidad? Sí, cuando entendí que no se trataba de qué tanto conocimiento técnico pudiese tener, sino de qué tan capaz fuera de aplicarlo de manera militar, de manera consistente. Y ahí era donde iba a estar toda la diferencia. Quería hacer algunos zoom en algunas cosas que dijiste y me gusta siempre como que ir interactuando con quienes nos escuchan y, y es que nos regalemos una pausa justamente para ir reflexionando sobre algunas cosas que nos dijiste. Y es darnos cuenta, primero, si estamos ejecutando desde la emoción o desde lo que nos dijiste tan claramente, desde la probabilidad estadística, porque simplemente estoy en el trading para ello. Definitivamente comparto 100% contigo de, de que no hemos entrenado este dominio propio, este compromiso, esta disciplina, que hemos estado muy acostumbrados a dejarnos llevar, como tú lo llamas, por ese berrinche, por lo que tengo ganas de hacer ahorita, por el impulso, por lo que ahorita se me vino. Y en el trading no es así, el trading es de estructura, de disciplina, de ejecución militar. Me gustó mucho esa palabra que usaste. Entonces, para quienes nos escuchan, que te tomes este momento y que para que tú también puedas llevarte estos clics que ha hecho Angie, que hoy le permiten vivir al 100% del trading, pero desde este lugar, desde quien se fue convirtiendo en ese proceso. Entonces pregúntate qué parte de ti todavía está esperando que los resultados cambien sin transformarte a ti primero. ¿Sí? Quería que nos pudiéramos dejar esa primera pregunta para quienes nos están escuchando. Y bueno, siguiendo por ese camino de las emociones, siguiendo por ese camino que me apasiona el trading, porque es muy cierto. En otros ámbitos de la vida, tú puedes ignorar ese berrinche. Aquí no. En el gráfico o lo trabajas o renuncias al resultado, porque no puedes tener los dos, o el berrinche o el resultado, pero no puedes con los dos. Entonces ya quería que habláramos un poquito de eso, porque algo que veo mucho en mis clientes y quería que pudiéramos ver desde tu experiencia es como esa ansiedad y como esa procrastinación, ¿sí? ¿Cómo sientes tú que trabajaste eso? ¿Cuál es como esa práctica que en ti lo cambió todo para presentarse con esa ejecución militar de la que nos hablas frente al gráfico? Es muy curiosa esa pregunta, porque algo que siempre me han dicho como mis estudiantes, como una característica que ellos han podido absorber de mí
es la paciencia. Ellos me dicen, usted nos ha enseñado mucho el tema de la paciencia, pero curiosamente yo, antes de recibir ese feedback, quizá no me veía a mí misma como una persona paciente. Al contrario, creo que si vuelvo a ver a Angie antes de trading, era una persona a la que le gustaba saltarse cosas, tomar atajos, que no tenía paciencia en los procesos. Y creo que trading hizo como de verdad poner a un lado, o sea, super bajar mi ego y decir, no, aquí no hay caminos cortos, no hay atajos, no hay forma de hacerlo bien si te vas a saltar pasos. Entonces, fue como adquirir un compromiso conmigo en más que todo en mis sueños y en el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero definitivamente buscar ayuda, porque no podía pretender transformar mi ser, yo misma transformarme a mí, porque pues lo que soy es el resultado de los años, de los hábitos, de mis creencias, de mis prácticas, de mis rutinas, y eso me trae estos resultados. Entonces, si quiero cambiarlos, si quiero modificarlos, necesito que me den herramientas, que me den otra perspectiva, que me den otra información y que me den, eh, que me modelen esa persona que yo quiero ser, con sus hábitos, con sus prácticas, con sus rutinas. Entonces, busqué ayuda con profesionales, con psicólogos, con coaches, con mentores, para trabajar diferentes áreas de mí. Entonces iba adquiriendo herramientas, por ejemplo, el tema de las rutinas. Yo trabajaba, tengo un hijo, entonces mi rutina era como bastante caótica y la gente dice, bueno, es que no tengo tiempo. Hay que hacer el tiempo. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a observar el mercado de Londres hasta las 8 de la mañana que ya entraba a trabajar. Entonces, sí, hay que hacer el tiempo. Pero Angie estaba durmiendo a las 9 de la noche religiosamente porque no me voy a desvelar y no voy a sacrificar horas de sueño porque si no, no voy a tener un buen rendimiento. Pero claro, el dormirme a las 9 de la noche tenía que ver con decir que no a muchas cosas, con no salir entre semana, con y poner primero el tema de que mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana porque voy a observar el gráfico y esas es las únicas horas del día que tengo para hacerlo con completo enfoque y con completa atención y esto me interesa. Sé que no va a ser todo el tiempo, sé que va a ser unos meses, un año y el tiempo que sea necesario hasta que yo tenga los resultados, pero después voy a poder disfrutar de haber pagado ese precio. Entonces, las personas muchas veces quieren resultados, pero no están dispuestos de verdad a sentarse y a tener una conversación con ellos mismos y a decir, bueno, seamos honestos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué digo que tengo 7 años en la industria y no tengo resultados? ¿Qué he estado haciendo? ¿Me he permitido seguir un plan al menos 6 meses consecutivos sin faltar? ¿Me he permitido estar en todas las sesiones operativas durante 6 meses sin faltar a ninguna? ¿Me he permitido auditar mi cuenta y con regularidad y constancia? ¿Me he permitido hacer lo mismo, ejecutar lo mismo, manejar el mismo porcentaje de riesgo? Entonces, si ni siquiera te has permitido por un periodo de 6 meses hacer lo mismo para poder evaluar, está muy difícil. ¿Y cómo trabajamos? Busque ayuda. Si usted no está pudiendo solo, si ya lleva 7 años, busque ayuda. Y hay personas que dicen, yo he pagado mentorías, tal, sí, pero usualmente estás buscando más conocimiento técnico, usualmente estás cambiando de estrategia, usualmente estás cambiando de mentor que te enseñe el gráfico. Pero si el gráfico, si ahí no ha estado los resultados, es porque el trabajo está interno, está adentro. Entonces, yo trabajé la procrastinación, el tema de la paciencia y la constancia, poniéndome pequeñas metas y estableciendo mis rutinas muy estructuradamente, como que yo tenía que tener agendado el paso a paso del día para no permitirme divagar entre mi próxima acción. Yo tenía agendado y alarmas para todo, como que ya terminé la hora de trading, ahora me toca hacer almuerzo, y ahora me toca ir por mi hijo al colegio, y ahora me toca terminar de trabajar, y ahora me toca llevarlo a entrenamiento, porque si tenés una vida ocupada, entonces necesitas organizarte, pero pone de tu parte, hay herramientas, hay calendarios, hay alarmas, hay cosas. Sentate el domingo en la noche, planificas tu semana,
la estructuras todo, desde que te despertás hasta la ducha, hasta el café, hasta el momento de sentarse a meditar o sentarse a recibir sol, todo, todo, todo estructurado. Y vas dando check, y vas dando check, y de esa forma te vas dando cuenta qué actividades te generan más resistencia, porque son las que tienen menos check durante la semana y a las que más faltas durante la semana. Y también creo que el ver esa semana como cargada de cosas que hacer que están apoyando mi propósito también nos motiva, nos eleva el nivel de creencia, nos hace sentir mejor con nosotros mismos, porque, wow, vea todo lo que hice en la semana, claro, porque muchas veces pasa desapercibido todo lo que hacemos y decimos que no estamos haciendo nada, pero realmente es que si no lo estás midiendo, no lo puedes ver y ya se convierte en cosas que haces todos los días, como cocinar, por ejemplo, pero eso es un montón, el hecho de que lo hagas todos los días, entonces reconoce que lo haces todos los días y que al menos sos constante en hacerte tu desayuno todos los días y en hacerte tu almuerzo todos los días y en salir a caminar todos los días, establecer hábitos y darles check, establecer hábitos y darles check, pero yo pienso que si no has podido solo, aún sabiendo lo que hay que hacer, hay que buscar ayuda, pero deja de buscar un mentor de gráficos, busca una persona que te ayude a trabajar esas debilidades en tus habilidades blandas, como llaman socialmente, que son esas cositas que se aprenden y que se desarrollan, pero que no te las va a dar un curso, así como un curso de Excel. Siento que nos fuiste dando una guía súper práctica, así que quería un poco resumirla y espero que quienes nos estén escuchando estén tomando nota porque Angie nos está diciendo con pasos que tú puedes ejecutar, que tú puedes llevar a la práctica y que puedes probar en tu propia experiencia para que lo midas. Y wow, demasiado top esta pregunta que nos dejaste. Durante 6 meses consecutivos has hecho lo mismo, lo has medido y lo has evaluado, porque si no, ¿cómo es que digo no he tenido resultados? Si no he sido constante, y en el trading se trata de eso, de constancia, de poder mantenerte, sostener tu paso a paso, de medirlo. Entonces, bueno, aquí está. Si llevas, no sé, 2, 3, 4 años en el trading y no estás teniendo resultados, creo que aquí Angie nos está dando una tarea en la que puedes empezar a marcar un antes y un después en tu trading, proponiéndote ese paso a paso, estructurándolo y prometiéndote y comprometiéndote a seguirlo mínimo 6 meses para que lo evalúes, para que veas cómo te va. Y hay algo, Angie, que creo y lo veo aquí en ti, y es que la ejecución no se practica en la gráfica, la ejecución se practica en la vida cotidiana. Y cuando tú nos decías, mira, antes de yo dedicarme 100% al trading, yo tenía planificada mi semana, mi día desde las 4 de la mañana con alarmas, iba haciendo check y me iba sentando cada domingo a ver en dónde estoy teniendo mi mayor resistencia, que son las actividades a las que no di check, iba haciendo esa mejora. Eso es ejecución, porque eso es exactamente lo que haces cuando estás operando, seguir un paso a paso de esa forma milimétrica. Entonces, si no estoy practicando eso en mi agenda, si no estoy gestionando mi tiempo, ¿cómo voy a gestionar capital? ¿Cómo voy a gestionar una cuenta? Entonces, gracias por traérnoslo desde tu experiencia, porque es así, o sea, el trader que no planifica, no ejecuta, porque si no eres capaz de planificar bien tu tiempo, no vas a ser capaz de gestionar una cuenta. Así, de simple y mira, no lo dijiste viva y naturalmente en tu propia experiencia. Sí, y la ansiedad viene de esa sensación de descontrol. ¿Cómo no va a haber ansiedad para el cuerpo y para el cerebro si él no sabe qué es lo que sigue? Al cuerpo le gusta estar en una zona donde se sienta seguro, ¿no? El cuerpo va a estar para la supervivencia. Donde él vea peligro, va a empezar a reaccionar. Y ahí es donde se empieza a desarrollar el que se acelera el ritmo cardíaco, que te suban las manos, que tal, y es porque estás improvisando. Cuando le quitas eso al cerebro de que tiene que improvisar, sino que ya le das un plan, él está tranquilo y está cómodo porque conoce qué es lo que tiene que hacer. Y le restas esa energía de tener que pensar, ¿será que quiero ir a entrenar o no?
¿Será que voy ahorita a las 4? No, mejor voy ahorita en un rato. No, mejor voy ahora más tarde después de comer. No, quítale ese peso y quítate esa carga. Dejáselo a la estructura y a la rutina, como un robotcito, así como en tu trabajo estás acostumbrado a seguir un horario, de seguir un lineamiento que te da la empresa de tus responsabilidades y targets y cumplimientos, así también en tu semana. Tienes que hacer esto, acomodarlo en ese horario y cumplirlo y evitarle a tu cerebro tener que tomar la decisión, porque ya la decisión se tomó antes. No en el momento cuando estoy cansado, no en el momento cuando tal vez me fue mal, no en el momento cuando tuve una discusión con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, cuando algo salió mal, cuando tuve una mala noticia, no en ese momento, porque en ese momento la emoción va a empezar a querer hacer desastres. Entonces, quítale ese peso al cerebro, quítale esa responsabilidad, dale ya una estructura y que él siga nada más las reglas del juego. Creo firmemente que la vida es fácil y que uno elige si se la complica o no. Y lo que tú nos acabas de decir es una forma de ponértela fácil, porque vas a tener emociones, vas a tener eventualidades, van a pasar cosas, pero si tú tomaste las decisiones previas, te la tomas fácil, te la pones fácil, porque simplemente es ya seguir el paso a paso, tanto en tu operativa como con tu tiempo. Así que muchísimas gracias por traernos esto. Y entonces, tú que nos estás escuchando, pregúntate si esa gestión que estás haciendo de tu semana te está acercando o te está alejando de la consistencia. Si estás sintiendo ansiedad, pues date cuenta que es súper cierto lo que Angie nos acaba de decir, y lo he visto también mucho en mis clientes, viene de no saber qué hacer. Definitivamente la ansiedad es falta de claridad. Entonces, gracias por traernos eso, y tú que nos escuchas, pregúntate cómo estás gestionando tu tiempo. Y ahora quería eh, profundizar en algo que también nos está sugiriendo, recomendando, y es ese punto clave de buscar ayuda. A veces siento, y me incluyo en esto, porque pues me volví coach justamente por esa decisión de empezar a buscar ayuda, pero por mucho tiempo fui la que creía que podía resolverlo solo. Cuando me abrí al coaching fue que eso cambió eso marcó un antes y un después en mi vida. Quería preguntarte ese replanteamiento que incluso pasó en tu vida, en tus sueños, cuando te abriste a eso, a ese camino de buscar ayuda, que a veces como que lo tenemos como satanizado, como si fuera algo malo, el pedir ayuda, y nos perdemos del regalo que hay cuando lo hacemos. Entonces, quería ver si nos compartías un poco de eso en tu experiencia. Creo que fue después de una situación personal muy, muy dolorosa que tuve, donde estaba completamente perdida y necesitaba ayuda para poder armar las piezas. No había otra manera que pedir ayuda porque si no íbamos a sucumbir en la locura. Entonces, antes de llegar a ese punto, había que levantar la mano y fue mi primer acercamiento, en este caso con un psicólogo, y empezar a trabajar, a conocerme, a darme cuenta que es que uno no sabe lo que no sabe. Entonces, cuando yo dejo de juzgarme por no saber y me permito tener curiosidad, va a haber alguien que ya sabe y que me va a enseñar y que yo voy a poder aprender. Entonces, el tema cuando nos da miedo pedir ayuda muchas veces es porque nos juzgamos, o creemos que es tan fácil que yo lo puedo resolver solo. Entonces, si fuese tan fácil, usted lo podía hacer resolver solo, todos lo haríamos y sería muy sencillo, y no habría, y no se diría que más bien es el 2% de las personas que se dedican a esta industria los que tienen resultados, habría más bien al revés, un 98%, porque todos somos muy cargas, todos somos muy inteligentes y tenemos muchas cualidades y habilidades, pero esto es una profesión como cualquier otra en la cual necesitas conocimientos técnicos específicos y solo una persona con esos conocimientos te los puede transmitir y te puede enseñar. Y cuando además se transmiten esos conocimientos técnicos a la hora de la ejecución y el trabajo en el ser, solo una persona que ya transitó por ese lugar va a tener la empatía suficiente y la claridad suficiente para enseñarte la ruta y para enseñarte el camino. No es que solo no vayas a poder, pero te va a llevar mucho más tiempo y te va a llevar muchísimo más, eh,
problemas, dolor, momentos donde vas a querer botar la toalla y alejarte de todo porque es frustrante, porque es doloroso, porque somos, creo que, muy fuertes o muy duros usualmente con nosotros mismos que con las otras personas. Entonces, si yo empiezo a transitar este espacio sola y empiezo a encontrarme con el miedo, con la frustración, con el FOMO, con la ansiedad, con el no poder respetar el plan, con la inconsistencia, con la procrastinación y con todo lo que empieza a venir, ¿qué va a pasar? Como que empiezo a tener una imagen de mí misma que no me va a ayudar a resolver. Lo que va a hacer es que voy a entrar como en un espacio de victimización y de yo no puedo y qué tonta que soy y debería dejar esto y debería de no, ajá, en lugar de darme la oportunidad, de darme el regalo, de levantar la mano, de pedir ayuda y de poder aprender. Uf, me dejaste pensando mucho en ese poder que hay en serio de, como bien dices, de levantar la mano, de dejarnos acompañar y de cómo eso nos construye una imagen de nosotros mismos y lo quería conectar con algo que nos habías dicho anteriormente y es que somos la suma de nuestras creencias, de nuestros hábitos, de nuestras prácticas, entonces de nuestras decisiones. Así que pregúntate si capaz eso que estás sintiendo hoy como esa incomodidad en realidad fuera esa bendición y esa puerta que te puede conectar con tu siguiente nivel, porque me conecto también mucho ahí con Angie, es en momentos como de rupturas, de cosas muy drásticas que vivimos en la vida cuando levantamos la mano, pero no necesariamente tienes que llegar ahí para pedir ayuda, eso te toca la puerta antes y normalmente se siente como una incomodidad. Entonces, pues, que no tengas que llegar de pronto a un nivel que llegó Angie, que llegué yo, sino que ahorita que nos estás escuchando puedas hacerlo antes. Entonces, creo que eso sería como el consejo a quienes nos están escuchando. Sí, 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 no esperar a que ya lo siguiente sea sucumbir a la locura, sino que antes de eso, eh, hay un dicho que dice que nadie experimenta por cabeza, que nadie aprende por cabeza ajena, pero yo creo que si fuésemos un poquitito más sabios y nos sentáramos y prestáramos atención y solo observáramos qué hacen las personas que tienen la vida que yo quiero tener, cómo se comportan, cómo hablan, a qué dedican su tiempo libre. Si yo al menos pudiera prestar atención y sentarme a tener una conversación como esta y prestar verdadera atención, uno escucha que el mayor, y eso te lo dicen todos los traders, es como el común denominador, donde el mayor enfoque, donde tiene que estar tu mayor enfoque es trabajar en ti, porque es que el gráfico simplemente es un paso a paso, un tema de una probabilidad estadística. Es como las fórmulas matemáticas. Si las aprendes y las repites, siempre te van a dar el mismo resultado. Pero como te decía ahí, ahora la diferencia entre que vos y yo ejecutemos lo mismo y tengamos distintos resultados es la persona. Entonces, ¿en qué debería yo trabajar? En la persona, en construir a ese trader que finalmente va a ser el intermediario entre la información técnica y el mercado. Y si ese trader no está estabilizado, si ese trader es un niño lastimado que va a hacer berrinche cada vez que pierda, que se va a frustrar, que se va a victimizar, que se va a paralizar por miedo a perder, que ese niño necesita sanar y eso solo lo puede hacer a través de alguien que te muestre lo que necesita sanar y que te dé además las herramientas de cómo sanar. Porque si tú estás haciendo eso, no es adrede, nadie quiere hacer las cosas mal, nadie quiere hacer las cosas mal, nadie quiere quemar una cuenta. Estoy segura que nadie tiene la intención en su corazón de quemar una cuenta o de perder capital. Todos nos sentamos con la mejor intención frente al gráfico, todos nos sentamos con la mejor, con las mejores ganas, con la mejor intención, con el mayor deseo, con la buena actitud, y en cuestión de un segundo, eso es lo que cuesta, eso es lo que cuesta, un segundo en el que das clic para que entonces todo el trabajo se venga abajo. Nadie tiene malas intenciones, entonces de buenas intenciones no vas a tener resultados.
necesitas herramientas. Y para eso también existen profesionales que se encargan a estudiar, que han estudiado, que se han preparado, que así como vos has consumido horas y horas de contenido de trading y videos y YouTube y libros y podcasts y entrevistas y personas y mentores, así también los profesionales de la salud mental, los coaches, los psicólogos, los mentores, ellos también se han preparado, se han enfocado, han dedicado tiempo a adquirir información que los prepare para darte herramientas. Entonces, menospreciar el trabajo de un mentor o de un coach es de lo más peligroso que podemos hacer, porque cuando ya usted siente que lo sabe todo, entonces ya para qué, ya entonces mejor retírese, ya la vida fue, porque ya entonces ya usted no necesita aprender nada. Totalmente, creo que hay mucho poder en todo lo que nos acabas de compartir y te agradezco mucho por decírnoslo de esa forma tan natural, tan cercana y que bueno, sé que está agregando mucho valor a quienes nos escuchan. Me quedaría aquí conversando contigo, tengo muchas preguntas más que hacerte, estoy aquí priorizándolas. Y hay una que dije, no, yo no puedo dejar ir a Angie sin hacerle esta pregunta. Y es, y es que nos des tu ángulo de que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil, porque creo que hay un mito ahí en la industria y que muchas personas llegan al trading con esa idea de dinero rápido, dinero fácil, así que no te puedo dejar ir sin que por favor nos des tu ángulo. Es que yo conocí trading por una red de mercadeo, entonces imagínate que a mí me vendieron que hacer trading era hacer dinero desde tu celular y en cualquier parte del mundo. Y entonces la típica imagen de alguien en el celular y que en una fiesta, en un hotel, en la playa, viajando, cerrando un trade y aquello. Y sí, es posible, claro que sí. La naturaleza de la profesión te da esas libertades y te da esos beneficios, pero creo que muchas veces cuando las personas entran en esa industria, se enamoran y se pintan pajaritos en el aire con todas las ventajas que te ofrece la profesión, como el poder trabajar de donde sea, con que tengas acceso a Internet y que tengas una cuenta con capital, este, de que tienes la habilidad de multiplicar el dinero como ninguna otra industria la tienes, y la escalabilidad que tiene ese capital, etcétera. Pero no nos cuentan la otra parte y no nos cuentan lo que esto va a requerir de ti, no nos cuentan incluso que para poder multiplicar el dinero, primero tienes que tener dinero. Entonces, un alto porcentaje de las personas entra a esta profesión pretendiendo resolver sus problemas económicos, pretendiendo resolver sus deudas en 3 meses, en un mes. Entonces, están buscando la pomada canaria, aquello que les resuelve, que les diga, en 30 días vas a hacer $10,000, que te fondees en 1 millón en una semana, que cualquiera puede hacer trading y sí, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Necesita, como en todo, aprenderlo. Y eso te va a llevar más o menos tiempo dependiendo de tus capacidades y dependiendo de las herramientas con las que cuentes, tanto capital de inversión y capital para poder adquirir información, porque la información es costosa y en esta industria la buena información es costosa. Y además tiempo para poder dedicarle al estudio, para poder dedicarle a la práctica, para poder dedicarle a la repetición, al backtesting y que tengas la paciencia de poder pasar el proceso, de estar en esa prueba y error, de equivocarte, de ver números rojos, de cometer errores, de que estás aprendiendo a usar una plataforma y te va a una venta y pones una compra y ya eso bastó para que fuera un mal día. Pero las personas creen que es nada más de verdad de sentarse, instalar una aplicación en el celular y destripar un botón. Y sí, al final del día se resume en eso. Pero para yo poder llegar a tener la habilidad de apretar ese botón de forma correcta y de poder entonces tener un profit a final de periodo, que eso es lo que significa la rentabilidad, necesito tener claro a qué me estoy metiendo, a dónde me estoy metiendo y si cuento con las herramientas económicas, físicas, emocionales y psicológicas
para poder hacerle frente a esto. Cuando las personas van a estudiar ciertas carreras universitarias, hay algunas carreras en las que les hacen como un examen de aptitud para saber si vos como ser humano tenés las cualidades que esa carrera requiere para ser ejecutada de manera eficiente. Y yo siempre lo explico eso a mis estudiantes. El trading es igual, es una profesión en la que necesitas generar esas cualidades como persona, que si no las tienes, el tiempo que te lleve desarrollarlas, pues eso es lo que te va a llevar a tener resultados. Normalmente no va a ser el tema del capital, porque el resultado para mí simplemente es 1% profit, me basta para la rentabilidad, porque esa es la parte técnica y pura de qué es rentabilidad. Entonces, para tener resultados, yo necesito primero saber si cuento con las cualidades. No cuento con las cualidades, ok, las necesito construir, pero no puedo pensar que cualquiera, así como es, así tal cual, que yo me levanté de la cama, listo, puse una aplicación en el celular y ya hice dinero. Entonces, es la manera más difícil de hacer dinero fácil. ¿Por qué dinero fácil? Porque estábamos acostumbrados a que hay que trabajar de 8 a 5 para ganar cierto salario y que hay que invertir tiempo viajando a la oficina y que hay que hacer muchas cosas que uno no quiere y tal. Entonces, parece que es fácil porque estoy desde mi celular o desde la comodidad de mi casa o cualquier parte del mundo. Entonces, una vez que adquieres las cualidades, las características, herramientas y el conocimiento, se vuelve fácil. Pero es bastante difícil porque a casi nadie le gusta trabajarse a sí mismo. Si no, yo pienso que los psicólogos estarían dentro de nuestra vida, así como están los médicos o así como están los dentistas, y les daríamos esa prioridad. Desde pequeños los conoceríamos, desde pequeños estaríamos acostumbrados a ir a una sesión con el psicólogo ahí como de chequeo cada 6 meses para ver qué ondas. Pero como no es así, y a la mayoría de la gente le asusta trabajarse a sí mismo y no quieren salir del confort y es así soy yo, así he sido, ay no, eso tal cosa, eso es para otras personas, eso es estafa, eso, y tantas creencias y pensamientos que pueden tener al respecto, se vuelve la forma más difícil, porque entonces, ¿cómo vas a llegar a la zanahoria si no estás siendo capaz de avanzar en el proceso, si te vas a detener? Y requiere mucha tenacidad. Creo que solo los valientes nos mantenemos en el proceso, a pesar de tantas cosas, sí, por supuesto que como en todo, las personas que tratan de aprovecharse de tu ingenuidad, de tu inexperiencia, luego que vas con información que no es la correcta, luego que tantas cosas que pueden pasar en el camino, pero es que no es distinto a generar una carrera profesional. No es distinto al desarrollo de una carrera profesional. Tenés que pagar el derecho de piso, tenés que ser junior para luego pasar a ser senior, como en cualquier carrera profesional. Entonces, la manera más difícil de hacer dinero fácil, porque sí, cuando ya lo adquieres es muy fácil, se vuelve un cajero automático, porque lo único que necesitas es capital y ya ahí vienen otras habilidades, como construyo capital, cómo escalo el capital, otro tipo de cosas. Pero difícil, y creo que no es difícil, realmente nos han enseñado a que ese proceso de enfrentarnos a nosotros mismos sea difícil, porque no nos enseñaron a hacerlo desde chiquitos. Entonces, obviamente, de traer un sistema operativo de tantos años que viene ya seteado con creencias, paradigmas y todo, de pronto se vuelve complicado empezar a desenmarañar eso, y eso requiere paciencia, tolerancia con uno mismo, amorcito con uno mismo, para poder entonces pasar ese proceso y decir, esto va a valer la pena, hagámosle, esto va a valer la pena. Me resonaba como una pregunta, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tan dispuesto y comprometido estás a no solo intentarlo, sino a lograrlo? Y nos has compartido desde tu experiencia cómo te has observado, cómo te has trabajado a ti misma, cómo has pedido ayuda, cómo administraste primero ese primer capital que tenías, que era tu tiempo, para que eso poco a poco se fuera reflejando en tu trading y cómo lo compartes también hoy con tus alumnos. Así que Angie, de verdad, demasiado agradecida por este espacio, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido hoy.
No sé si nos quieres dejar con algún tip, libro, consejo para que vayamos cerrando este episodio. Libro, libro, yo a todos les recomiendo uno que se llama La liberación del alma. No sé si lo has leído, de Michael Singer. Creo que es un libro que transformó mi vida y ha transformado la de cada una de las personas que ha entrado a mi comunidad. Creo que todos deberían darse el permiso, el regalo de leer ese libro, de integrarlo. Y creo que ahí puede empezar, si no has empezado, si no sabes por dónde, si el tema del crecimiento personal es algo como que aún es un tabú o ni siquiera entiendes de qué va eso porque solamente te han enseñado a aprender eh, a leer, a escribir y habilidades como más productivas y no tanto a nivel personal. Creo que ahí puedes empezar a entender cómo funciona el tema de nuestra mente, de nuestras creencias, de cómo nos movemos, de que nuestras decisiones vienen basadas en nuestras creencias y entonces así van a ser nuestras acciones y así van a ser nuestros resultados y entonces, cómo entonces el tema no es tratar de levantarme más temprano, sino modificar la creencia del por qué me molesta levantarme temprano o el por qué es, y viene entonces desde atrás, donde se hace ese clic. Y creo que ese libro se nos muestra de una forma muy bonita, muy transparente y muy clara cómo funciona esa parte de nuestro subconsciente. Entonces, creo que ese sería mi regalo para la comunidad que nos escucha. Qué gran regalo. Me sumo totalmente a esa recomendación. Sí, y me encanta porque también el libro te habla con muchas analogías y siento que una de las formas adultas en las que aprendemos es con las analogías, así que súper, súper recomendado. Gracias por traérnoslo. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Angie no vino a contarnos que era fácil, no vino a decirnos que se trata de tener buena o mala suerte. Nos habló de esos hábitos, de esas decisiones, de esas prácticas, creencias que nos construyen y que si te comprometes a trabajarlas, pues inevitablemente vas a tener un resultado, pero desde ese compromiso, desde esa valentía, desde ese aprender a sostenerte. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, lo que has construido en el trading, pero como todo eso nació de esa primera semilla de construirte a ti como persona. Y bueno, este fue este nuevo episodio de Retiro. Si sientes que algo de lo que hablamos aquí te tocó, pues por favor, no lo ignores. Significa que tu proceso de transformación ha comenzado. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Chao, chao.